¿No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? Estoy leyendo 1 Corintios 6:9. No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es algo realmente tremendo. Lo que está diciendo es que los corintios deben abandonar su viejo estilo de vida, deben de ir soltando todas aquellas cosas que antes practicaban, precisamente porque ya de eso han sido liberados. Emplea palabras en término pasado, en algo que ya está completo, algo que está terminado. Ya habéis sido santificados. Esto ya ha sucedido. Ya habéis sido justificados, porque hemos sido justificados una vez y para siempre en Cristo. No estamos siendo justificados todo el tiempo. Ocurre en el momento que creemos por la gracia de Dios. Y también dice que ya hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Desde este punto de vista, lo que está diciendo Pablo aquí es que no hay ningún motivo por el cual el calumniador tenga que seguir calumniando. No hay ningún motivo por el cual aquel que era pervertido sexual tenga que seguir con la perversión sexual. No hay ningún motivo por el cual el malvado tenga que seguir siendo malvado si realmente es cristiano, porque ya no lo es. Está diciendo aquí que no es necesario practicar la fornicación, ni el adulterio, ni la idolatría. No es necesario seguir siendo calumniador o borracho o estafador. Esas cosas forman parte del pasado. Forman parte de lo que erais algunos de vosotros. Algunos vivíais en estas cosas, otros vivían en otras. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: hermanos corintios, por cuanto ya habéis sido liberados del dominio del pecado, ya habéis sido justificados en Cristo Jesús del poder del pecado, de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, de la paga del pecado, ahora entonces vivid como lo que sois. Vivid como hijos suyos, vivid en santidad y soltad la inmoralidad, perfeccionando la santidad, como les va a decir aquí ahora, en el temor de Dios. Y es por esto que en base a lo que somos tenemos fuerza para renunciar a lo que éramos. En base a lo que ya somos en Cristo Jesús, podemos soltar aquellas cosas que pertenecen a lo que éramos antes, esos pecados renuentes. Y la cultura de los corintios, pues la inmoralidad era algo que se practicaba, algo que se veía como natural, algo que se veía que no estaba, digamos que no era un pecados, digamos, escandalosos, porque estaban al orden del día. Pero el apóstol Pablo dice que ya ellos han sido liberados de estas cosas y no tiene sentido volver atrás. No tiene sentido a ir a buscar en el cubo de basura aquello que ya desechaste, aquello que ya tiraste, aquello que ya has renunciado a esa sustancia, a lo que antes te hacía daño, lo tiraste a la basura y ir a volver a buscarlo demuestra que no estamos entendiendo lo que somos. El apóstol Pedro refuerza la identidad de los cristianos y les dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que no erais pueblo antes, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no habéis alcanzado misericordia antes, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y el apóstol Pedro entonces, reforzando la identidad de quién eres, y aquí el apóstol Pablo reforzando la identidad de lo que no eres, lo que ya no eres. Eras antes, pero ya no lo eres. Ahora ya has sido justificado, has sido santificado, has sido lavado por el Espíritu de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, ahora en Él tienes el poder de vivir una vida nueva. Tienes el poder de caminar en novedad de vida. Tienes en Cristo, por medio del Espíritu Santo, tienes entonces la capacidad, el poder, y puedes, en el poder de Cristo que te fortalece, soltar las amarras del pecado, soltar la cadena del pecado, soltar aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre. Y eso lo tenemos gracias a la cruz del Calvario.
donde nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para liberarnos de ellos. El apóstol Pablo también lo dice así, que para rescatarnos del presente siglo malo, para rescatarnos de nuestros pecados, el Señor Jesús fue a la cruz. Y si fue a la cruz quiere decir que ya ese pecado está ahí reducido a la impotencia. Ahí esos pecados están ahí ya, digamos, sin autoridad sobre nosotros, y por lo tanto podemos ahora nosotros renunciar a su poder y en Cristo podemos vencer. Es por esto que el apóstol Pablo dice que no hay ninguna justificación para que un cristiano practique el pecado en el sentido de estar enganchado otra vez a cómo vivía antes. El borracho no tiene por qué ser borracho, ya lo fue antes, pero ya no lo es. El inmoral no tiene que vivir en la inmoralidad, ya era antes un inmoral, pero ya no tiene por qué vivir en esas cosas, y así sucesivamente, porque somos nuevas criaturas. Ya no somos lo que éramos, ahora ya somos, como decimos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esto nos llena de motivación y nos llena de gratitud a Dios. Mira lo que el Señor ha hecho por ti. Mira de dónde te sacó el Señor. Mira quién eres para el Señor. Mira cuál hermoso y maravilloso es que tú seas un hijo de Dios. Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquel quien conoce al Señor, entonces tiene el poder en Él de abandonar todo aquello que desagrada al Señor y todo aquello que es impropio, todo aquello que es una carga del pasado, que es algo obsoleto, que es algo que ya no vas a usar. Recuerdo que hace años, cuando se renovaban los sistemas operativos de los ordenadores, ya nadie quería volver a los viejos. Es verdad que los nuevos sistemas operativos al principio daban muchos problemas y algunos se enfadaban y querían volver al sistema operativo antiguo porque les funcionaba mejor, lo entendían mejor, pero cuando ya el nuevo sistema operativo empezaba a funcionar mejor en los ordenadores, entonces nadie quería volver otra vez a la versión antigua. Ya le parecía obsoleto, le parecía muy lento, le parecía con poca capacidad y le parecía que no tenía sentido volver atrás cuando ya se había avanzado tanto. Y eso hace un cristiano. Un cristiano tiene un sistema operativo nuevo en Cristo Jesús. Tiene un sistema operativo nuevo para poder desechar la basura y de poder apartar aquello que ya no sirve, que ya no es necesario. Y por lo tanto podemos renovarnos en él y vivir esa novedad de vida que en Cristo hemos tenido. Y dice aquí que como hemos sido lavados, ya el pecado no debemos ensuciarnos porque ya nos hemos lavado de esos pecados, pero ya hemos sido también santificados, es decir, el Espíritu Santo está santificándonos, tenemos una posición, estamos ya santificados, es decir, apartados para Dios, dispuestos para Él, para estar con Él en la gloria, para vivir con Él, pero a la vez estamos siendo santificados a la vez. Esa es nuestra posición, pero también es nuestra condición. Es decir, nuestro progreso, nuestro avance, nuestro caminar es en la santidad, en la santificación progresiva, lo cual quiere decir que nos vamos desprendiendo del pecado y nos vamos revistiendo de Cristo. Nos vamos despojando del viejo hombre y nos vamos revistiendo del nuevo hombre que se ha creado en Cristo Jesús, conforme a la justicia de Él, conforme a la santidad de Él. Y eso es porque éramos antes de esta manera, pero ya no lo somos. El apóstol Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. El apóstol Pablo está diciendo: ¿por qué tienes que mentir si ya te has despojado del viejo hombre? La mentira ya no tiene que ser tu estilo de vida, ya no tiene que ser tu herramienta favorita para excusarte o para conseguir algo de otros o para otras cosas. No mintáis los unos a los otros, porque ya os habéis revestido de él. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ves? Nuestra identidad en Cristo hace que podamos desechar el pecado, desechando, como dice el apóstol Pedro, toda injusticia, toda obra de la carne, toda obra del pecado. Dice, nos tenemos que revestir de él, deseando la leche pura de la palabra de Dios, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas aquellas cosas que
que nos hacen retraernos del camino, del progreso de la gracia. Dejar todo eso y, habiéndonos revestido de Cristo, continuar adelante, porque éramos eso, sí, pero ya no lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Cristo también es puro. Aquellos que tenemos la esperanza de ver a Cristo, aquellos que ya hemos sido redimidos por su gracia, hemos sido liberados del pecado, hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido santificados por el Espíritu de Dios y somos llamados a vivir para Él, entonces renunciamos al viejo hombre, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. Ahora que somos de Cristo Jesús, no permitamos que lo viejo vuelva a implantarse y a imponerse en nuestra vida. No permitamos que los diosecillos antiguos, que los ídolos viejos vengan otra vez a reclamar su espacio, a reclamar su dominio y su poder sobre nosotros. Más bien, seamos llenos del Espíritu de Dios y busquemos ese cambio en nuestras vidas, porque ahora somos de Él. Así que, hermanos, amigos, puesto que ya somos hijos de Dios y puesto que Cristo ha hecho esta obra tan grande por nosotros, vamos a vivir en relación con Él, unidos a Él. Como dice el Señor Jesucristo, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cualquier pecado nos separa de Cristo, pero por la fe podemos unirnos a Él y Él podará nuestras ramas secas para que llevemos más fruto y fruto para la gloria de Dios. Vamos entonces a pedir al Señor que nos libere más y más de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y nos ayude a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha lavado, quien nos ha justificado, quien nos ha santificado por medio del Espíritu Santo, para que ahora vivamos para Él. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Porque para esto Cristo murió y resucitó. Para ser Señor de los que mueren, de los que han muerto, de los que duermen, como también de los que ahora vivimos. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, desechemos todo aquello que es impropio y es obsoleto. Apliquemos el sistema operativo nuevo que tenemos en Cristo Jesús para vivir para su gloria. Vamos a pedírselo entonces al Señor en este momento. Gracias, Señor, por habernos liberado de las etiquetas del pecado, inmorales, envidiosos, calumniadores, idólatras. Así vivíamos nosotros antes de conocerte a ti, en una vida desastrosa de orgullo, de hipocresía, de falsedad, de labios mentirosos. Pero Señor, ahora en Cristo Jesús, tú nos has transformado para que seamos tus hijos y nos has revestido del fruto de tu Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y como tal queremos vivir, así que ayúdanos a despojarnos de todo lo viejo y lo obsoleto y vivir, Señor, como nuevas criaturas, revistiéndonos de Cristo Jesús, para ser semejantes a Él y vivir para su gloria, porque esa es la verdadera vida. Eso es, Señor, el mayor gozo que podemos tener en esta existencia. Todo aquel que tiene esta esperanza, como nosotros la tenemos, se purifica a sí mismo. Señor Espíritu Santo, purifícanos tú para que vivamos más y más cerca de ti cada día, unidos al Señor Jesucristo. Por medio de Él te pedimos estos favores. Amén. Bueno, amigos, hermanos, si Dios quiere, estaremos el día de mañana también juntos. Que tengáis un buen día y que permanezcamos unidos por la fe a nuestro Señor Jesucristo cada instante. Hasta mañana.